teléfono no paraba de sonar. 63 mensajes. Todos de las personas que se suponía que más me querían. Todos suplicándome que contestara. Todos aterrorizados por lo que finalmente había hecho. Pero hace 2 semanas, cuando estaba tumbado en el sofá con puntos recientes en la cadera y la nevera vacía, sin poder alcanzar los analgésicos del estante superior, ese teléfono permaneció en silencio. Un silencio sepulcral. Mientras mi familia posaba para fotos de Instagram en una pista de esquí que yo ayudé a pagar. Me llamo Nora Ayes. Tengo 31 años y vivo sola en un tercer piso sin ascensor en Portland. Y esta es la historia de cómo dejé de ser el apoyo familiar y finalmente aprendí a salvarme a mí misma. La mañana de mi cirugía se sintió casi tranquila, como si todos finalmente hubieran acordado tomarme en serio por una vez. Recuerdo haber pensado que tal vez había sido demasiado dura al darle las gracias a mi hermana por mostrarme quién era realmente. Mi madre me llevó al hospital, repasando mi bolso, mis papeles, el cargador del móvil, diciéndole a cada enfermera que pasaba que se quedaba conmigo y que se mudaría a mi apartamento durante al menos una semana después de que me dieran de alta. Mi padre, Mark, apareció con café, me besó en la frente y dijo que todos juntos superaríamos esto. Mi hermana, que se llama Tessa, llegó tarde con su marido, Evan, con un café con leche para llevar y el móvil en alto para una selfie rápida. Algo así como visitar a mi valiente hermanita antes de una operación de cadera. Y luego se fue antes de que me llevaran al quirófano. Cuando me desperté aturdida y mareada, sintiéndome como si me hubieran reemplazado la cadera con un ladrillo, mi madre estaba sentada en la silla junto a mi cama, revisando su teléfono y diciéndome que no me preocupara, que lo tenía todo bajo control en casa. Me dijo que ya había creado un calendario compartido de Google para mis medicamentos, mis ejercicios de fisioterapia e incluso mis comidas. Y no dejaba de repetir que se quedaría en mi casa para que no tuviera que hacer esto sola. Me aferré a esa promesa cuando me dieron el alta al día siguiente. Cuando cada bache en el camino de vuelta a mi apartamento del tercer piso me hacía apretar los dientes. Mi edificio no tiene ascensor. Así que solo subir esas escaleras una vez con muletas y puntos frescos fue un entrenamiento completo. Mi madre me ayudó a acostarme, llenó la mesita de noche con agua, bocadillos y mi teléfono. Puso un par de recipientes de sopa en la nevera y me dijo que se iba a casa solo para comprar algo de ropa y echar un vistazo a la cafetería que tiene con una amiga. Me besó en la frente y dijo que volvería temprano a la mañana siguiente. Le creí porque eso es lo que haces con tu madre, incluso cuando deberías saberlo. La primera noche en casa fue dura, pero llevadera. Tenía analgésicos. Tenía televisión. Tenía el frágil consuelo de oír su voz en mi cabeza diciéndome que volvería. El segundo día, sentía la cadera como si me ardiese. Necesitaba mi siguiente dosis de analgésicos, pero el frasco al que tenía que cambiar estaba en el estante de arriba de la cocina, justo fuera de mi alcance si me cuidaba con mis muletas. Llamé a mi madre y saltó directamente el buzón de voz. Le escribí y vi el cartelito de entregado, pero no el globo de escritura. Envié un mensaje al grupo de chat familiar que había creado para mi recuperación, el llamado Nora Recovery Squad, y se quedó en completo silencio. Intenté convencerme de que estaba conduciendo o ocupada con un cliente, que llegaría en cualquier momento con la compra y una sonrisa de culpa. Cuando el dolor empeoró, intenté ser independiente y pedí comida por una app, pensando que podría llegar a la puerta arrastrando los pies. El conductor hizo lo que siempre hacen en mi edificio, dejó la bolsa en el pasillo y me tomó una foto. Pero para cuando apreté los dientes, me apoyé en las muletas y me levanté lentamente de la cama, mi pierna se dio a mitad de camino hacia la puerta, y tuve que agacharme allí, sudando, intentando no llorar. La comida se quedó afuera hasta que se enfrió. Conseguí volver al sofá como pude, encontré una barrita de granola vieja e intenté reírme de mí misma por ser tan impotente. Al anochecer de ese segundo día, mi teléfono seguía sin llamadas de mi madre, ni mensajes de mi padre. Solo cuando el aburrimiento y la ansiedad me empujaron a abrir Instagram, la verdad me golpeó como una nueva oleada de dolor. Allí, en la pantalla, estaba Tessa con una chaqueta de esquí nueva, de pie frente a una ladera nevada, abrazando a mi madre, mi padre y su marido Evan detrás. Todos sonriéndole a la cámara. El pie de foto decía algo así como una escapada familiar muy necesaria al Monte Od. Y los vídeos estaban llenos de ellos cantando en el coche, chocando tazas de viaje, hablando de cómo se habían ganado este descanso después de una temporada estresante. Nadie parecía estresado. Nadie parecía preocupado. Nadie mencionó siquiera a la hija que habían dejado en el tercer piso con puntos de sutura recientes y la nevera vacía. En ese momento, mientras contemplaba su perfecto viaje familiar de esquí, la última excusa que tenía para ellos desapareció, y el dolor empezó a endurecerse, convirtiéndose en algo más frío que moldearía todo lo que haría después.
Miré esa foto tanto tiempo que me ardían los ojos. Entonces hice lo único que tenía sentido en ese momento. Le di al teléfono al llamar a mi hermana. Sonó demasiadas veces antes de que contestara. Y en cuanto lo hizo, pude oír música, risas, a alguien hablando de la nieve fresca como si estuvieran en un anuncio de esquí. Ni siquiera dijo hola, solo un rápido, esperen, chicos. Soy mi hermana. Y entonces se llevó el teléfono a la oreja. Dije su nombre una vez, intentando mantener la voz firme, y le dije que no tenía comida de verdad, que no alcanzaba mi siguiente frasco de medicinas del estante de arriba, que mamá no había vuelto como prometió. Hubo una pausa y luego dejó escapar un largo suspiro de fastidio, como si acabara de interrumpirle la manicura. Nora, dijo, no puedes hacer esto ahora. Lo necesitábamos. Le dije que no estaba pidiendo vacaciones. Estaba pidiendo que alguien me ayudara a no caerme de bruces intentando ir al baño. Se rió, no una risa agradable. Más bien una pequeña burla, y dijo, no me hagas sentir culpable. Estamos aquí para relajarnos, no para servirte. La palabra, servir, me impactó más de lo debido. Oí a mi madre de fondo preguntando quién era, y mi hermana apagó el teléfono para decir, es Nora. Se está volviendo loca otra vez. Me quedé en silencio un segundo, mirando la sala vacía, el frasco de pastillas brillando en ese ridículo estante alto, el envase de sopa fría en la basura. Entonces sentí que algo dentro de mí encajó. Sonreí aunque ella no pudiera verlo y dije, gracias por mostrarme quién eres de verdad. Emitió un sonido entre irritada y divertida, y dijo que estaba siendo dramática. Que siempre convertía todo en una crisis. Y antes de que pudiera responder, dijo, ya eres adulta. Pide algo de comer y deja de hacernos sentir mal. Y colgó. Intenté llamar a mi madre, pensando que quizá al menos fingiera que le importaba, pero saltó el buzón de voz. Mi padre hizo lo mismo. El chat grupal, Escuadrón de Recuperación de Nora, seguía ahí con mi último mensaje sobre ayuda y ninguna respuesta, solo nuestras fotos de perfil sonriendo, alineadas arriba, como una broma pesada. Terminé llamando a mi tía Rachel, la única persona fuera de nosotros cuatro que solía hacer de árbitro cuando la situación se ponía tensa. Contestó al segundo timbre, alegre, preguntándome si estaba emocionada de que me hubieran operado. Cuando le dije que ya estaba en casa y sola, que todos se habían ido a Mount Hood sin avisarme, se quedó en un silencio que no me resultó reconfortante, sino incómodo. Le envié una foto de mi pierna con la férula y otra de mi nevera casi vacía. Y después de un minuto, me respondió con un corazoncito y un mensaje que decía, seguro que solo necesitaban un respiro, cariño. Intenta ser comprensiva. Vale, eres fuerte. Puedes con esto. Eso fue todo. No me ofreció venir. No, ¿puedo traerte algo? Solo un recordatorio para que sigas haciéndotela fuerte. Más tarde esa tarde, cuando el dolor volvió a ser intenso e intenté levantarme para ir al baño, mi muleta resbaló en un borde suelto de la alfombra. Caí de golpe sobre mis manos y rodillas, enviando un dolor agudo a través de mi cadera que me nubló la vista. Durante unos buenos 30 segundos, me quedé allí tirado en el suelo, respirando como si hubiera corrido una maratón, dándome cuenta de que si algo peor sucedía en ese momento, nadie vendría. Mi teléfono estaba en el sofá vibrando cada pocos minutos con nuevos videos de la historia de Tessa, clips de mi madre riendo en un telesilla, mi padre sosteniendo un vaso de papel de chocolate caliente como un brindis. Cuando finalmente volví a gatear, vi que él también había publicado su propia foto. Todas ellas frente al albergue con el subtítulo, muy necesario reinicio familiar #bendito #escapada de invierno. Me quedé mirando la palabra, familia, hasta que casi dejó de parecer una palabra real. En ese momento, algo dentro de mí pasó del dolor a la claridad. Si seguía fingiendo que era solo un malentendido, me iba a ahogar. Así que abrí la aplicación de notas en mi teléfono y empecé a anotarlo todo, las fechas, las promesas, las capturas de pantalla, las llamadas sin contestar. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer con ello, pero una cosa sí estaba segura, había terminado de fingir que ser la fuerte significaba dejar que me pisotearan. Una semana después de aquella caída sobre la alfombra, los moretones morados y amarillos de mis rodillas habían empezado a desaparecer. Pero el dolor de cadera se había convertido en una pulsación baja y constante que convertía cada movimiento en una negociación. Las noches eran lo peor. El dolor me despertaba sobre las 3 de la mañana, y el apartamento estaba tan silencioso que podía oír el zumbido del frigorífico y el tráfico muy por debajo de mis ventanas. Era entonces cuando mi cerebro solía rebobinar todo y darle a replay. No dejaba de ver aquella foto de mi familia en el Monte Hood, con los esquís en alto, el brazo de mi madre rodeando a mi hermana, mi padre sonriendo como en un anuncio de recuerdos invernales, y me oprimía el pecho de una forma que los analgésicos no podían igualar.
Al principio, solo escribía sobre ello para mantener la cordura. Tenía una nota en el móvil titulada, Cosas que no quiero olvidar, y la llené de pequeños detalles absurdos. La fecha y hora del selfie que mi hermana se tomó en el hospital, comparada con la de la primera foto del viaje de esquí. Las palabras exactas del mensaje de voz que mi madre me dejó antes de la cirugía sobre no preocuparme. La descripción de mi padre en su publicación decía, la familia se reinicia como si yo nunca hubiera existido. Pero cuanto más escribía, mis notas dejaban de tratar sobre esta traición y empezaban a remontarse a años de pequeños momentos que había ignorado porque era más fácil. Recordé la primera vez que mis padres me propusieron comprar una cabaña cerca de Mount Hood. Me la habían presentado como un sueño que todos compartíamos, una acogedora cabaña en forma de A donde pudiéramos pasar las vacaciones y escapar de la ciudad. Yo era quien se sentaba a la mesa de la cocina con una laptop y una hoja de cálculo, haciendo cálculos de hipotecas e impuestos prediales, mientras mi mamá hablaba de guirnaldas de luces y mi hermana buscaba ideas de decoración en Pinterest. Cuando el agente de préstamos dijo que los ingresos y el crédito de mis padres no eran suficientes, todos me miraron. Eres muy buena con el dinero, dijo mi mamá, casi orgullosa, como si fuera un defecto de carácter que por fin podía usar. Si te incluimos en la solicitud, la aprobaremos. Recuerdo haber dudado, pero solo por un minuto. Me dije a mí mismo que esto era lo que hacían los adultos. Invertíamos. Construimos algo juntos. Confiábamos el uno en el otro. La cabaña se convirtió en otro proyecto que gestionaba entre bastidores. Configuré el pago automático de la hipoteca, contraté el seguro, pagué internet y los servicios públicos a mi tarjeta porque, como me recordaba mi padre cada vez que surgía el tema, yo entendía de tecnología mejor que él. Me enviaban dinero cuando se acordaban, y yo cubría lo que faltaba, diciéndome que se compensaría. Nunca lo hizo. Lo mismo pasó con el negocio de mi hermana. Cuando decidió convertir su afición por la decoración del hogar en una tienda online completa, fui yo quien se quedó hasta tarde construyéndole un sistema básico de inventario, conectando su procesador de pagos y organizando un año de recibos arrugados para que Hacienda los aceptara. Me llamó su arma secreta, su genio, su oficina administrativa, y yo me reí, como si lo considerara un cumplido en lugar de una advertencia. Tumbado en el sofá después de la cirugía, con la pierna elevada y el teléfono caliente en la mano, esos recuerdos dejaron de ser encantadores y empezaron a aparecer puntos de datos en un patrón que no quería ver. Abrí mi correo electrónico y busqué todos los documentos con la dirección de la cabaña. Estaban todos allí, ordenados e innegables. Mi nombre en la escritura como copropietario, mi firma en el préstamo, mi correo electrónico como contacto principal. Abrí la aplicación bancaria de la cuenta conjunta que tenía con mis padres, la que se suponía que sería temporal, solo hasta que salieran de una mala racha, y revisé meses de retiros etiquetados como hipoteca, seguro, internet, reparaciones, más de los que me había permitido notar. Luego revisé las cuentas que eran solo mías y vi la frecuencia con la que había movido dinero discretamente para cubrir sobregiros en esa cuenta conjunta antes de que un pago rebotara y afectara mi historial crediticio. Me temblaron las manos, no de dolor esta vez, sino de darme cuenta de que, aunque mi familia me trataba como un extra opcional, alguien a quien podían dejar solo un fin de semana largo, toda su vida dependía de mí como una muleta. Sin mi nombre, mis ingresos, mi capacidad para organizarme y pagar a tiempo, la cabaña no habría existido. El lugar donde la familia se reiniciaba tenía mis huellas por todas partes. Una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Recordé aquella noche de hace un par de años, cuando mis padres me llamaron presas del pánico porque la compañía eléctrica amenazaba con cortarme el suministro eléctrico. Lo dejé todo, fui en coche y pasé horas al teléfono negociando un plan de pagos, y luego pagué el primer pago con mi propia tarjeta porque mi madre estaba hecha un mar de lágrimas y mi padre estaba furioso consigo mismo. Nadie me obligó. Había querido ayudar, pero nunca actuaron como si me debieran nada. Simplemente se absorbió en la historia de Nora, la responsable, la que arreglaba las cosas. Esa historia me había resultado halagadora cuando era más joven. Ahora me parecía una trampa. La ira que me invadió al darme cuenta de eso podría haberse convertido fácilmente en una dramática fantasía de venganza. Yo entrando en su casa, gritando sobre traiciones, soltando palabras como renegada y desagradecida. Pero gritar nunca había sido mi estilo. Y, siendo sincera, no quería arruinar mi vida. Quería dejar de ser la red de seguridad no remunerada que sostenía la suya. Así que hice lo más normal posible. Abrí mi portátil, me incorporé un poco más sobre las almohadas y empecé a buscar abogados. Evité los anuncios llamativos y las caras sonrientes en las vallas publicitarias, y busqué a alguien que se ocupara de asuntos aburridos como disputas de propiedad y cuentas conjuntas.
Encontré una pequeña empresa con una página web sosa y un montón de buenas reseñas que mencionaban palabras como sencillo y práctico. Y eso sonaba justo a lo que necesitaba. Mi correo electrónico fue la primera vez que realmente expliqué la situación sin minimizarla. Me presenté, expliqué que me estaba recuperando de una cirugía de cadera, que mi familia más cercana se había ido de la ciudad a esquiar sin organizar ningún cuidado, que tenía varias cuentas conjuntas y que era propietario de una parte de una propiedad vacacional donde ya no me sentía seguro ni bienvenido. Adjunté la escritura, los documentos del préstamo, capturas de pantalla de los pagos automáticos a mi nombre y escribí: quiero saber qué opciones tengo para liberarme de cualquier responsabilidad financiera compartida y quedarme solo con lo que legalmente me corresponde. Enviarme resultó extrañamente más íntimo que cualquiera de los mensajes desesperados que le había enviado a mi familia en esos primeros días. Por fin les hacía una pregunta que sabía que nunca responderían con sinceridad. ¿Puedo dejar de llevar esto? Mientras esperaba una respuesta, la vida en los márgenes de todo este caos seguía su curso en silencio. El señor López, mi vecino de abajo, tocaba a mi puerta todas las noches como un reloj para traerme el correo y ver si necesitaba algo de la tienda de la esquina. Una noche, apareció con un gran recipiente de estofado casero y una tímida explicación de que su madre siempre cocinaba para el barrio cuando alguien estaba enfermo. Así que simplemente estaba haciendo lo que ella le había enseñado. Mi jefa de equipo del trabajo envió un pedido de comestibles después de que admitiera que había cometido un error en un pedido porque no pude llegar a la puerta lo suficientemente rápido. Lo llenó de cosas fáciles, comidas para microondas, fruta cortada, nada que requiriera agacharse o levantar objetos. El chat grupal con mis amigos de senderismo y juegos de mesa se mantuvo activo, lleno de memes, registros y chistes tontos sobre cómo subía de nivel en la vida real con mi nueva cadera metálica. Y no dejaban de recordarme que, cuando me animara, ellos encontrarían las escaleras, los paseos y lo que necesitara. Ninguna de esas personas tenía ninguna obligación conmigo. No compartían mi ADN. No se beneficiaban de mi historial crediticio. Ese contraste hacía que el silencio de mi familia se sintiera aún más fuerte. Un par de días después, el abogado me respondió. Su correo electrónico fue tranquilo, casi seco, y justo lo que esperaba. Me agradeció la documentación y confirmó que, como copropietario, tenía derecho a solicitar mi parte del valor de la cabaña, ya sea mediante una compra a precio de mercado o mediante la venta y división de las ganancias. Me dijo claramente que podía eliminar mi nombre y la información de mi tarjeta de cualquier cuenta conjunta y pagos automáticos en adelante. Que no tenía que seguir respaldando deudas que no controlaba. No lo llamó venganza. Lo llamó reestructurar mis límites financieros. Podemos empezar con una consulta y unas cuantas cartas que él escribió. Pero la dirección es suya. No necesita el permiso de nadie para protegerse. Leí esa última frase 3 veces, luego una cuarta, dejándola que me calara hondo. Toda mi vida, sentí que mi trabajo era proteger a los demás, asegurarme de que nada se derrumbara bajo su cuidado. Sentada allí, con mi portátil en el regazo y la cadera palpitando lo justo para recordarme por qué hacía esto, me di cuenta de que tal vez no importaba si algo finalmente se derrumbaba bajo su cuidado. No estaba conspirando para destruirlos. Simplemente me estaba liberando de un peso que habían fingido ser nuestro cuando en realidad lo había sido todo el tiempo. Por primera vez desde la cirugía, sentí algo que no era dolor ni ira. Era una delgada y firme línea de determinación. Habían elegido un viaje de esquí antes que a mí. Estaba a punto de elegirme a mí misma antes que a su comodidad, y presentía que no lo verían venir hasta que ya estuviera hecho. 2 semanas después de enviar ese primer correo electrónico, me movía mejor con mis muletas, y la confusión de los analgésicos se había disipado lo suficiente como para firmar sin temblar. El abogado y yo tuvimos una breve videollamada donde me explicó todo con una voz tranquila, casi aburrida, que hizo que todo pareciera menos una venganza y más una contabilidad. Y eso, de hecho, me vino bien. Primero, redactamos cartas al banco donde compartía una cuenta con mis padres, la que poco a poco se había convertido en un cajón desastre para gastos de cabaña y emergencias. La carta decía que cerraría mi conexión, que ya no consentía ningún débito automático a mi nombre ni a mi tarjeta de crédito, y que cualquier deuda futura les pertenecería solo a ellos. Luego, preparamos un aviso para la compañía que gestionaba la hipoteca de la cabaña y otro para la aseguradora, informándoles de mi intención de retirar mi nombre de los préstamos y pólizas, y solicitando que se iniciara el proceso formal para la compra a precio de mercado o para iniciar una venta si mis copropietarios no podían o no querían cubrir mi parte. Ver la vida financiera de mi familia expuesta en lenguaje legal me hizo darme cuenta de lo profundamente involucrado que estaba en ella.
Fue como si alguien finalmente hubiera encendido la luz en una habitación por la que había estado caminando a oscuras durante años. Por sugerencia del abogado, también entré en todos los portales de pago automático que recordaba haber configurado. El internet de la cabaña, los servicios de la cabaña, incluso un par de facturas de la casa de mis padres a las que había añadido mi tarjeta solo un mes atrás. Borré la información de mi tarjeta, cancelé los pagos futuros e imprimí las páginas de confirmación, enviándole copias al abogado por si alguien intentaba decir que no lo sabía. Cada clic se parecía extrañamente a pagar esas facturas desde el principio, solo que esta vez, en lugar de vaciar mi cuenta, la estaba recuperando. Regresaron de monto a mitad del proceso. Lo supe porque mi madre, Diane, finalmente me llamó, no para preguntarme cómo estaba, sino para preguntarme por qué la compañía eléctrica les había enviado una advertencia sobre un pago atrasado. Contesté al segundo timbre y escuché cómo ella soltaba directamente: pensé que tú te encargabas de eso. Roboto. ¿Qué pasa? Esperé a que se cansara y luego le dije con calma: yo me encargaba. Ya no. Tú eres la dueña de la casa. Tú te encargas de la cafetería. Puedes configurar tu propio pago automático. Hubo un silencio atónito y entonces pronunció mi nombre como una advertencia. Nora, estás siendo irrazonable. Somos familia. Le dije que la familia no deja sola a alguien recién salido de cirugía y se va a la montaña. Si puedes hacer eso, puedes averiguar cómo iniciar sesión en una cuenta de servicios públicos. Empezó a decir que necesitaba un descanso, que las cosas habían sido difíciles en el taller, que Tessa ya había reservado el Airbnb, y cuanto más hablaba, más obvio se hacía que seguía centrada en una historia donde yo era un personaje secundario, lo que la hacía incómoda. Terminé la llamada antes de que pudiera sentirse culpable y le envié un mensaje con el número de atención al cliente de la compañía eléctrica. Al día siguiente, mi padre apareció en mi apartamento sin avisar. Oí que tocaba la puerta y, por un instante, mi cuerpo reaccionó como siempre cuando venía, con una pequeña oleada de esperanza de que tal vez estuviera allí para arreglar algo. Abrí la puerta lentamente, apoyándome en mi muleta, y entró como si fuera el dueño del lugar, mirando la pila de papeles legales sobre mi mesa de centro y las bolsas de entrega arrugadas en la basura. No me preguntó cómo estaba la cadera. En cambio, levantó una carta de la compañía hipotecaria, la que mi abogado había ayudado a redactar. ¿Qué es esto?, preguntó, agitando el papel. ¿Intentas obligarnos a vender la cabaña? Le dije lo mismo que le había dicho al abogado, que él, mi madre y Tessa podían comprar mi parte a precio de mercado si querían conservarla, o que podíamos acordar venderla y dividir las ganancias. No pretendo llevarme nada que no sea mío, dije. Simplemente estoy harta de pagar por algo que ni siquiera puedo usar sin que me lo piensen dos veces. Dijo casi incrédulo: ¿de verdad harías esto por un solo viaje, un solo error? Lo miré y le dije: no se trata de un solo viaje. Se trata de un patrón que lleva años. Y esta fue la primera vez que casi me destroza físicamente. Si me hubiera caído peor, si me hubiera golpeado la cabeza, habrías estado demasiado ocupado esquiando como para saber dónde me encontraron. No le gustó oír eso. También me llamó dramática. Dijo que estaba lastimando a mi madre, molestando a mi hermana, que siempre había sido la razonable, y que no entendía por qué me portaba así ahora. Le respondí: quizás la razonable ya no se deja usar. Lo acompañé hasta la puerta, literalmente, con muletas y todo, y cuando intentó volver a entrar para continuar la discusión, bloqueé la puerta con mi cuerpo. Por una vez, logré que la conversación terminara a mi manera. Durante la semana siguiente, empezaron a ocurrir pequeñas cosas que sabía que estaban relacionadas con los cambios que estaba haciendo. Una mañana, Tessa me envió un mensaje de texto apresurado pidiéndome la información de acceso a una hoja de cálculo compartida que había creado para los pedidos y gastos de su negocio, la misma que antes estaba completamente en mi portátil. Le dije que lo había exportado todo y que debería configurar su propio sistema de ahora en adelante. Me respondió con una serie de mensajes sobre cómo estaba saboteando su tienda, cómo tenía plazos de promociones y ofertas de marcas, y no podía permitirse parecer poco profesional. Y le respondí: no estoy saboteando nada. Simplemente ya no le hago la contabilidad gratis a alguien que no puede devolver una llamada mientras me recupero de una cirugía. Después de eso, intentó algo diferente, ofreciéndose a pagarme una pequeña cantidad para ayudarla una vez más. Dije que no. Cada negativa se sentía como una pequeña rebelión contra la versión de mí con la que contaban. La que nunca decía que no. La que siempre intervenía antes de que las consecuencias les pasaran factura. Las facturas que antes desaparecían silenciosamente porque yo las cubría empezaron a llegar a su buzón con grandes avisos rojos. Los cargos por mora afectaban a cuentas con las que ya no tenía relación.
Mi abogado me envió un correo electrónico para decirme que el proceso para tratar con la cabaña había comenzado oficialmente y que la compañía hipotecaria necesitaba una decisión. Por primera vez en mucho tiempo, la presión no recaía directamente sobre mis hombros. Recaía sobre los suyos, donde, honestamente, debería haber estado siempre. Y bajo la ansiedad y el silencio desconocido de mi familia, una extraña sensación constante crecía en mi pecho. No era una venganza al estilo de las películas. Nada de revelaciones dramáticas, nada de jadeos. Era más como liberarse por fin de una carga que no sabías que habías llevado durante toda tu vida adulta y saber que si alguien más la soltaba ahora, ya no te aplastaría. Unas semanas después de que mi padre se parara en mi puerta agitando la carta de la hipoteca, las consecuencias finalmente los alcanzaron. Y fue entonces cuando las 63 notificaciones empezaron a acumularse en mi teléfono como una avalancha digital. Ocurrió un martes por la mañana, mientras estaba sentada en el sofá después de la fisioterapia, revisando una aplicación de ejercicios y sintiéndome orgullosa de poder levantar la pierna unos centímetros sin querer gritar. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, hasta que no paró. Llamadas perdidas de mamá, de papá, de Tessa. Alertas del buzón de voz, mensajes que inundaban el chat familiar que había estado en silencio cuando necesitaba un vaso de agua. Todos con el mismo ritmo desesperado. Nora, contesta. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Por favor, responde. Abrí el hilo y vi párrafo tras párrafo. Mi madre preguntaba por qué la compañía hipotecaria de la cabaña hablaba de repente de una venta forzosa, insistiendo en que ella y mi padre no podían optar a una refinanciación sin mis ingresos en la solicitud. Escribió, vas a hacer que perdamos nuestra casa. Lo único que realmente alegra a esta familia. Mi padre envió una foto borrosa de un aviso de vencimiento con un sello rojo y preguntó si había algún error con el pago automático, como si lo hubiera desactivado sin querer. Tessa, por supuesto, se enfureció. Me acusó de intentar arruinarle la vida, escribió en mayúsculas que perder la cabaña significaría perder contenido esencial para su marca, que un correo electrónico reciente del IRS sobre la revisión de sus declaraciones había asustado a uno de sus patrocinadores y los había obligado a pausar un trato. Me escribió. Te confié mis números y ahora me abandonas, como si yo hubiera sido quien la ignoraba mientras yacía en la cama del hospital. Leí cada mensaje con atención, en parte por costumbre, en parte por curiosidad morbosa. Estaban llenos de miedo, ira y culpa, pero ninguno decía, sentimos haberte dejado sola después de la cirugía. Ninguno reconoció la foto de la nevera vacía ni las llamadas sin contestar. Era como si viviéramos en dos historias diferentes y hubieran decidido que la única que importaba era aquella en la que de repente me convertí en la villana. Mientras lanzaban mensajes de texto, las consecuencias más oficiales se avecinaban. Mi abogado me envió actualizaciones de la compañía hipotecaria. A mis padres y a Tessa les habían dado opciones, comprar mi parte o aceptar vender. Sus pagos atrasados y su bajo crédito sin mi puntaje lo respaldaban, todo hacían que la primera opción fuera casi imposible. Dieron largas, discutieron, intentaron negociar, pero a los números no les importan los sentimientos. Al final, el único camino realista era poner la cabaña a la venta. La idea de que esa casa se vendiera de verdad, de que la casa en forma de A en la nieve con sus luces de cadena y tazas monas desapareciera de su muro, me entristecía un poco, porque yo también me había emocionado antes. Pero sobre todo, me parecía justo. Si querían tratar la cabaña como un símbolo de su vida familiar perfecta, entonces podían dejar ir ese símbolo como me dejaron ir a mí, dándome la espalda cuando importaba. Casi al mismo tiempo, Tessa me envió una captura de pantalla de una carta de Hacienda, un aviso de que estaban revisando sus declaraciones anteriores y necesitaban documentación adicional. La envió con el mensaje, ¿estás contenta ahora?, y un emoji llorando. Le recordé que no había presentado nada por ella ese año, que semanas antes de la cirugía le había dicho que tendría que contratar a un contable de verdad si quería expandir su negocio. No le dije lo que pensaba, que años de meter recibos en bolsas y pedirle a su hermana, la genio, que lo arreglara a última hora, finalmente se habían topado con un muro inamovible. Los mensajes de mi madre se volvieron más erráticos con el paso de los días. Iba y venía entre acusarme de traición y suplicarme que fuera a hablar con ella, como siempre, lo cual era curioso porque siempre habíamos suavizado las cosas para que nadie tuviera que cambiar. Escribió sobre las lentas rebajas de invierno de la cafetería, sobre cómo el estrés le oprimía el pecho, sobre cómo mi padre la estaba regañando cada vez más. Mi padre le envió un mensaje largo sobre cómo tuvo que pedirle dinero prestado a un amigo para arreglar su camioneta y lo humillante que se sintió. Tessa se quejó de perder un contrato con una marca y de tener que decirles a sus seguidores que estaba reestructurando su negocio.
Durante todo ese tiempo, las palabras, lo siento, nunca aparecieron. Mi tía Rachel también intervino, dejándome mensajes de voz donde decía cosas como, las familias pasan por momentos difíciles, cariño. No puedes arruinarlo todo por una mala decisión. Y sabes que tu madre te quiere. Solo que no siempre lo demuestra bien. Parecía más asustada por la cabaña que por cualquier cosa que me hubiera pasado físicamente. Quería preguntarle si había visto las fotos que le envié de aquella primera semana de mi pierna con una férula y mis encimeras vacías, pero sabía que no importaría. Quienes han decidido que eres demasiado fuerte para necesitar ayuda se retuercen antes de admitir que se equivocaron. Mientras mi chat familiar se convertía en un muro de súplicas y acusaciones, mi vida real fuera de ese hilo se volvió extrañamente más tranquila y pacífica. El señor López llamó a mi puerta un sábado con una bolsa de la compra y una invitación para bajar a cenar si me apetecía. Él y su pareja sirvieron enchiladas y se aseguraron de que hubiera una silla con cojines extra para mi cadera. Mis compañeros de trabajo me enviaron un video gracioso de "me mejore pronto" y un paquete con té y una manta con peso. Mis amigos de los juegos de mesa cambiaron nuestras reuniones semanales a internet hasta que pudiera moverme mejor, y luego insistieron en recogerme para la primera noche presencial para que no tuviera que subirme al autobús. Ninguno de ellos me debía esas cosas. Ninguno de ellos compartía mi apellido. Y aún así, eran ellos quienes se preocupaban por mi nivel de dolor y mi progreso, no por si había reconsiderado salvar una cabaña o reparar el crédito de mis padres. Una noche, tras una avalancha particularmente intensa de mensajes del chat familiar sobre cómo lo estaba destruyendo todo, silencié la conversación y dejé el teléfono boca abajo. Me senté junto a la ventana y vi la lluvia deslizarse por el cristal, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Perder la cabaña y la ilusión de ser la hija buena dolía. Pero el peso que había estado sobre mi pecho durante años finalmente comenzaba a desaparecer. Me habían enseñado que yo no importaba tanto como sus viajes, su comodidad, su imagen. Ahora estaban descubriendo cómo eran sus vidas sin la persona que silenciosamente hacía que las matemáticas funcionaran. No necesitaba decir nada dramático ni dar un discurso grandilocuente. Los números hablaban por mí, y por una vez estaba dispuesta a dejar que el silencio entre nosotros creciera. Para cuando la primavera se instaló en Portland y la lluvia finalmente amainó, pude caminar por la acera sin cojear. Solo un ligero dolor en la cadera cuando me movía demasiado rápido. La cabaña tenía una oferta pendiente. Mi abogado había confirmado que mi parte se transferiría a mi propia cuenta, y mis padres todavía lo estaban tratando como un funeral. En el chat familiar, mi madre dejó largos mensajes sobre recuerdos junto a la chimenea y lo triste que estaba por perder nuestro lugar especial, como si se lo hubiera robado un extraño en lugar de venderlo por sus propias decisiones. Tessa despotricó sobre cómo tendría que buscar nuevas ubicaciones para su contenido, y agregó que estaba arruinando su estética, lo que supongo que fue lo más cerca que pudo llegar a admitir que algo en su vida fue en realidad mi decisión y no la suya. La cuestión es que, mientras ellos estaban consumidos por esa pérdida, yo construía algo diferente en silencio. Me mudé del tercer piso sin ascensor, que se había convertido en un símbolo de todo lo que sufrí sola, a un apartamento más pequeño con ascensor, pasillos amplios y ventanas que dejaban entrar la luz natural. Elegí el lugar yo misma, firmé el contrato de arrendamiento yo misma, pagué la fianza con mi propio dinero y con lo que antes era mi fondo de emergencia familiar. Por primera vez, no tuve que preocuparme por si una factura inesperada o una emergencia de mi hermana me arruinarían. Abrí mis propias cuentas bancarias y pagos automáticos, donde el único nombre en los papeles era el mío. Ver esa lista limpia, sin servicios públicos compartidos, sin cargos misteriosos por una cabaña que apenas usaba, me hizo sentir casi tan bien como caminar sin muletas. Empecé terapia más o menos por la misma época. Mi terapeuta me escuchaba mientras le contaba los acontecimientos como si fueran viñetas de un informe. La cirugía, el viaje a esquiar, la nevera vacía, la cabaña, el crédito, todos los años de ser razonable. Asintió y empezó a usar palabras que yo nunca había aplicado a mi propia vida. Roles, Enrito, hijo de oro, chivo expiatorio. Me explicó cómo algunas familias, inconscientemente, asignan tareas a sus hijos, el que triunfa, el que mantiene la paz, el que asume la culpa, y cómo a veces la única manera de romper ese patrón es decepcionar a todos a la vez y sobrevivir. Me dijo que poner límites no es crueldad, aunque a otros les duela. Se trata simplemente de decir la verdad sobre lo que puedes y no puedes seguir soportando. Esa idea me acompañaba mucho después de que terminaran nuestras sesiones semanales. Mis padres y Tessa seguían enviándose mensajes de vez en cuando. Los mensajes de mi madre se suavizaron, pasando de la rabia a la nostalgia con un toque de culpa. ¿Recuerdas cuando horneábamos galletas en la cabaña? Tu papá te extraña.
Tu hermana está bajo mucha presión. Mi papá enviaba notas más cortas, más prácticas. Espero que tu cadera esté mejor. La camioneta está arreglada. La situación es estresante. Tessa casi siempre guardaba silencio o enviaba alguna que otra actualización pasivo-agresiva sobre lo ocupada que estaba reorganizando su negocio. Ninguno escribió: siento haberte dejado sola después de la cirugía. Quizás aún no podían permitirse leer esa parte de la historia. Respondí cuando me apetecía y dejé el resto. Dejé de dar explicaciones. Centré mi energía en la gente que había aparecido cuando no tenía nada que ofrecer más que chistes malos del hospital y la necesidad de que me llevaran. Cenaba en casa del señor López 2 veces al mes, jugaba a juegos de mesa con mis amigos los fines de semana y, poco a poco,